Evangelio de hoy. Jueves 11 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 11 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: En verdad les digo, no ha surgido entre los nacidos de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que ha de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acercarse con reverencia y atención. Al leer este breve pero intenso fragmento del Evangelio, conviene detener el ritmo y permitir que cada frase actúe como una luz que revela capas sucesivas de sentido. No se trata de un texto largo ni de un tratado teológico. Es un trozo de palabra que concentra una enseñanza densa sobre la grandeza humana, la humildad del reino y la paradoja de la presencia divina entre nosotros. Acercarse a estas líneas exige quietud, una escucha atenta del corazón y la disposición a ser interpelado en las zonas más íntimas del ser. No pretendo apresurar explicaciones, sino abrir caminos de sentido que permitan al lector habitar la escena, mirar las figuras allí presentes, y dejar que la palabra transforme la vida cotidiana. Juan el Bautista, figura de coherencia y de umbral. En el centro del pasaje está Juan, cuyas palabras y gestos resuenan como un hito decisivo. Su vida austera, su predicación en el desierto, su llamada al arrepentimiento y su valentía para confrontar las mecánicas de poder lo configuran como una figura radicalmente coherente, más allá de la fuerza de su mensaje. La grandeza que Jesús reconoce en él brota de una fidelidad íntima. Juan sabe quién es y para qué ha sido enviado. No busca el aplauso ni el brillo personal, sino preparar el camino para otro. Esa condición de umbral convierte al Bautista en espejo para quienes desean discernir su propia vocación. La grandeza auténtica siempre está atada a la fidelidad al llamado más que a la multiplicación de logros humanos. La paradoja de la grandeza y la inversión de criterios. La afirmación de que el más pequeño en el reino es mayor que Juan sacude las medidas habituales. Esta frase no desconoce el mérito de Juan, más bien indica que la existencia nueva que inaugura el reino introduce una categoría de grandeza distinta. La historia humana suele medir con yardas visibles: éxito, prestigio, poderes acumulados. El reino, en cambio, valora la apertura a la gracia, la docilidad del espíritu y la capacidad de entregarse sin retener nada. Ser pequeño en el lenguaje evangélico no significa ser insignificante. Significa ser disponible, no ostentoso. Reversible al servicio. Esa pequeñez, cuando se alimenta de la presencia divina, adquiere una dimensión que supera cualquier logro humano visible. Es la paradoja central. El mayor no es quien más se exhibe, sino quien más se deja habitar. El desierto como escuela de escucha. La figura de Juan remite a un desierto que no es solo geografía, sino una pedagogía espiritual.
En el silencio y en la austeridad. En la limitación de estímulos. El corazón aprende a distinguir la voz que verdaderamente importa. Los desiertos interiores son tiempos necesarios. Despiden lo accesorio y consolidan la escucha. Allí se aprende a oír sin la urgencia de hablar. A discernir sin la prisa de juzgar. A esperar sin la ansiedad de tener que producir. La vida contemporánea suele impedir estos desiertos. Por eso el testimonio de Juan nos desafía a buscar espacios de silencio capaces de preparar nuestra percepción para lo que Dios quiera decirnos. Aprender a estar en desierto es aprender a recibir el reino con ojos limpios. La violencia metafórica, un llamado al esfuerzo interior. Cuando el texto habla de que el reino sufre violencia y que los violentos lo arrebatan, conviene leer con delicadeza la imagen. No es justificación de fuerza externa, sino metáfora de la intensidad con que hay que decidirse. Entrar en la vida del reino exige una lucha contra inercias, adicciones, seguridades acomodadas y recursos que anestesian. Es una violencia simbólica contra todo lo que nos encierra y no nos deja crecer. La violencia a la que se alude es la de quien se arma de decisión para renunciar a facetas de su propio ego que impiden la comunión. Es la valentía que conduce a la conversión profunda y sostenida, no el arrebato dominador. Hay, pues, un dinamismo interior que reclama firmeza de propósito y continuidad de compromiso. La continuidad profética y el cumplimiento sorprendente. Este pasaje sitúa a Juan en la línea de los profetas y la ley, como el eco que culmina en un cumplimiento mayor. Su figura es la bisagra entre una espera que se ha prolongado y una realización que irrumpe en la historia. La dinámica de la salvación, como se revela aquí, no consiste en rupturas sin sentido sino en fidelidad progresiva. Las voces anteriores preparan, anuncian y tensionan. Y la presencia del Señor trae clarificación y plenitud. Esto nos enseña algo para la vida. Las etapas de preparación y los tiempos de espera no son meros lapsos vacíos. Son parte del tejido por el que la gracia se hace capaz de actuar. Respetar los procesos. Acompañar las crisis y confiar en la continuidad de la historia sagrada son actitudes que ayudan a madurar la fe. El signo de Elías y la expectativa humana mal orientada. La referencia a la figura de Elías, interpretada en la tradición como prefiguración de Juan, pone en evidencia las expectativas humanas. Muchas veces esperamos que Dios actúe como nosotros imaginamos, con gestos espectaculares, en momentos concretos, y de manera que no desafíe nuestras seguridades. Elías fue símbolo de fuego y confrontación. Juan recupera ese fuego pero lo hace en la humildad de su modo de vida. La lección para la comunidad es aprender a reconocer la acción divina cuando aparece con modos humildes y sencillos. No solo en signos grandiosos. La predisposición interior a esperar solo lo extraordinario puede conducirnos a perder lo esencial cuando se presenta en lo cotidiano. La escucha activa y la conversión como camino diario. Uno de los ejes de esta enseñanza es la exigencia de una escucha que produzca conversión. Escuchar al que tiene oídos no es mera recepción pasiva de información. Es dejar que lo escuchado moldee el deseo. Reconfigure prioridades.
y determine elecciones concretas. La conversión no es un evento puntual. Una ceremonia puntual que se marca y se olvida. Es una trayectoria donde la palabra del Señor reordena la vida. Requiere una actitud de vigilancia y de honestidad. Identificar lo que impide la coherencia. Abandonar lo que obstaculiza la apertura a Dios. Y reconstruir la existencia sobre criterios evangélicos. En la práctica, esto se traduce en decisiones pequeñas y constantes que suman una transformación verdadera. Perdonar, acercarse a quien sufre, renunciar a lo injusto. Cambiar prioridades. La humildad operativa, servicio antes que protagonismo. La figura del Bautista muestra una humildad que no es pasividad ni resignación, sino operativa y efectiva. Señala, denuncia, llama. Y se retira para que otro ocupe el centro. Este gesto tiene mucho para enseñarnos en una época que confunde liderazgo con protagonismo. La misión cristiana es servir. Crear condiciones para el encuentro. Y facilitar la acción divina en los demás. Cuando la dinámica comunitaria se contamina por luchas de poder o por la búsqueda de visibilidad, se pierde la esencia. Reconocer en cada uno un llamado. Y evitar convertirlo en plataforma para la propia glorificación es el camino que preserva la autenticidad evangelizadora. El servicio humilde es la forma en que el reino se hace presente sin necesidad de artificios. El llamado a la esperanza activa y la responsabilidad personal. Si el reino ya está presente en la persona de Jesús, también nos coloca frente a una responsabilidad. Colaborar con ese avance. La gran lección del pasaje es doble. Por un lado, confianza en la obra de Dios, que ya actúa; por otro lado, dinamismo humano que responde con convicción. La esperanza cristiana no es pasiva. Mantenerla viva implica oraciones coherentes, trabajos concretos de caridad, decisiones éticas en la vida pública y privada, y la transformación personal que inspira cambios sociales. La esperanza activa es sostenida por la práctica diaria de la justicia y la misericordia. No es ingenua, pero tampoco resignada. Confía en la fidelidad de Dios y en la capacidad humana de transformar ambientes cuando la conversión es real. La fe que persevera en medio de los silencios. La fe auténtica no depende de la abundancia de palabras, sino de la capacidad de permanecer cuando Dios guarda silencio. Muchas veces, como los saduceos que preguntaban por curiosidad y no por conversión, nosotros también buscamos respuestas inmediatas o soluciones instantáneas. Pero Jesús nos invita a una fe que se sostiene incluso cuando no entiende del todo. Una fe que sabe que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. En esos momentos, el corazón aprende a esperar con madurez, a no desesperarse y a recordar que toda obra profunda se gesta en silencio. La fe que persevera sabe que Dios siempre responde, aunque no siempre lo haga en el tiempo o de la manera que imaginamos. Y es precisamente en esa perseverancia donde el Señor fortalece al creyente y lo prepara para comprender verdades más elevadas. La vida eterna como fuente de consuelo y sentido. Cuando Jesús explica que en la resurrección la vida será totalmente distinta, está ofreciendo un consuelo profundo.
a toda alma que sufre o que ha visto partir a seres queridos. La vida eterna no es un concepto simbólico, sino una verdad que cambia la manera en que enfrentamos el dolor. Saber que la muerte no es la última palabra transforma nuestras lágrimas. Llena de esperanza nuestras despedidas y nos recuerda que lo que amamos en Dios jamás se pierde. Cristo revela que la muerte no destruye, sino que abre, que no clausura, sino que transfigura. La vida eterna es la garantía de que todo sacrificio vale la pena, de que nada que haya sido vivido con amor quedará sin resurrección. Un Dios que nos nombra para siempre. Cuando Jesús dice que Dios es Dios de vivos, está afirmando algo maravilloso. Que cada persona tiene un valor eterno. Dios no crea seres destinados al olvido. Crea almas destinadas a su compañía perpetua. Él nos llama por nuestro nombre. Nos sostiene, nos busca, nos espera. No somos una existencia pasajera que se pierde en el universo. Somos un proyecto eterno del amor divino. Esta verdad da dignidad a cada momento, a cada decisión, a cada relación humana. Saber que Dios nos piensa eternamente nos hace comprender que nada de nuestra vida es insignificante y que cada acto de bondad tiene resonancia más allá del tiempo. El amor que trasciende toda estructura humana. La enseñanza de Jesús sobre que en la vida eterna no habrá matrimonios como los conocemos no es una negación del amor, sino la afirmación de que el amor allí será aún más perfecto. En esta vida, las relaciones están marcadas por la fragilidad, los límites y las heridas. En la eternidad, el amor será pleno, libre de egoísmos y sufrimientos. Será un amor que no necesita títulos ni estructuras. Un amor que unirá a todos en la comunión perfecta con Dios. Esta visión nos invita a amar ya desde ahora con pureza, desprendimiento y generosidad, confiando en que todo verdadero amor será purificado y llevado a plenitud en el reino. La sabiduría de quien sabe escuchar a Dios. Muchas preguntas humanas nacen no del deseo sincero de conocer la verdad, sino de la necesidad de justificar posturas personales. Los saduceos no escuchaban a Dios, porque ya habían decidido no creer en la resurrección. Jesús, sin embargo, muestra que la verdadera sabiduría consiste en abrir la mente y el corazón para permitir que la palabra ilumine incluso lo que nos incomoda. Escuchar a Dios exige humildad, valentía y disponibilidad para cambiar. Quien escucha de verdad no manipula la fe para sus ideas, sino que deja que la fe transforme sus ideas. La resurrección como respuesta a todo temor. El miedo más profundo del ser humano es a la muerte, porque parece poner fin a todo. A los sueños, a los afectos, a la historia personal. Pero Jesús responde a ese temor revelando que la muerte no destruye, sino que libera, que no nos arrebata la vida, sino que nos conduce a su forma definitiva. Contemplar la resurrección no solo nos consuela ante la muerte física, sino también ante las muertes cotidianas. Pérdidas, fracasos, rupturas, cambios. Todo aquello que parece destruirnos puede convertirse en un paso hacia algo nuevo si lo vivimos en Dios. La resurrección es la promesa de que ningún final es definitivo.
Un llamado a vivir en reflexión y no en rutina. La enseñanza de Jesús invita a no vivir la fe superficialmente o por costumbre. No basta con creer en la resurrección. Hay que vivir como resucitados ya desde aquí. Esto implica una vida interior profunda. Decisiones coherentes. Una espiritualidad que se alimenta. Una fe que se reflexiona y que se cultiva. Cuando la fe se vuelve rutina, pierde su fuerza. Cuando se transforma en reflexión constante. En diálogo con Dios. En búsqueda sincera, entonces ilumina cada aspecto de la vida. Jesús no quiere creyentes adormecidos, sino discípulos despiertos, capaces de mirar la realidad con ojos que ven más allá del presente inmediato. La gran pregunta, ¿de quién depende mi fe? El encuentro de Jesús con los saduceos nos lleva a preguntarnos qué sostiene nuestra fe. ¿Depende de emociones pasajeras? ¿Depende de que todo nos salga bien? ¿Depende de que Dios nos responda como queremos? ¿O depende de la verdad profunda de su amor y su fidelidad? Una fe inmadura se derrumba ante las pruebas. Una fe verdadera aprende a mantenerse firme porque sabe en quién confía. Jesús nos invita a poner nuestro fundamento no en razonamientos humanos cambiantes, sino en la palabra de un Dios que no miente y que acompaña. Solo así la fe resiste tormentas, dudas, miedos y silencios. La esperanza que transforma el presente. La resurrección no solo afecta el futuro, transforma el presente. Quien cree en la vida eterna vive con una alegría distinta, una fortaleza interior y una serenidad que el mundo no puede quitar. Sabe que su historia está en manos de Dios, que todo tiene sentido y que la victoria final ya pertenece a Cristo. Esta esperanza no es evasión, es impulso. Hace que cada día se viva con propósito, que cada lucha tenga valor y que cada dolor sea ofrecido con confianza. La esperanza cristiana convierte lo cotidiano en sagrado. La revelación que supera nuestra lógica. La respuesta de Jesús. A los saduceos deja claro que lo divino no puede encerrarse en categorías humanas. Nosotros solemos pensar la vida eterna con los parámetros de la vida presente. Pero Jesús abre una ventana hacia un misterio que supera toda lógica terrenal. En la resurrección, todo adquiere una dimensión nueva. Transfigurada, libre de límites. Esto nos enseña que la fe no consiste en comprenderlo todo, sino en dejarnos iluminar por aquello que todavía no alcanzamos a ver. La fe madura acepta que Dios tiene maneras superiores de actuar, que sus caminos son más altos, y que su verdad no se reduce a lo que nuestra razón alcanza. En vez de encerrar a Dios en nuestras ideas, se nos invita a abrir la mente y el corazón para que Él nos conduzca hacia una comprensión más profunda de la vida. Cuando el Evangelio desafía nuestras certezas, el Evangelio no siempre confirma lo que pensamos. Muchas veces lo confronta. A los saduceos los desafió en aquello que creían imposible. A nosotros también nos cuestiona en lo que damos por sentado. Jesús no teme derribar conceptos rígidos ni estructuras mentales que nos alejan de la verdad. Su palabra actúa como un fuego purificador. Incomoda, ilumina y transforma. Quien se acerca al Evangelio con humildad descubre que la verdadera sabiduría no consiste en tener todas las respuestas, sino en dejar que Dios rehaga nuestras certezas para acercarnos a la verdad plena. Cada enseñanza
de Jesús es una invitación a revisar desde donde vivimos, desde donde creemos, y cuál es el fundamento real de nuestras convicciones. El Dios que acompaña nuestra historia. Cuando Jesús recuerda que el Señor se presenta como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está revelando que Dios acompaña la historia de cada persona. No es un Dios lejano, impersonal o indiferente. Es un Dios que camina con sus hijos, que permanece, que sostiene. Acompaña los aciertos y los errores, las búsquedas, las caídas y los comienzos nuevos. La resurrección no es una simple doctrina. Es la expresión del amor de un Dios que no abandona a sus hijos ni siquiera en la muerte. Cada vida tiene un valor eterno porque está ligada al corazón de un Dios que no olvida. En esta verdad se encuentra uno de los consuelos más profundos para el ser humano. Saber que la historia personal no se borra, sino que se perfecciona en Dios. La esperanza como camino en medio de sombras. La resurrección es una luz que ilumina incluso los momentos más oscuros de la vida. Cuando los problemas, las injusticias o las pérdidas parecen imponerse, Jesús nos recuerda que ninguna sombra es definitiva. La esperanza cristiana surge precisamente ahí. En ese punto donde las fuerzas humanas ya no alcanzan. Es una esperanza que no niega la realidad, sino que la sostiene desde dentro. Porque sabe que todo tiene un propósito en el plan divino. Esta esperanza es la que fortalece al alma cansada y la que inspira a seguir caminando cuando el camino parece estéril. Saber que Dios prepara algo más grande y más bello después de cada sufrimiento transforma nuestra manera de enfrentar las dificultades y nos permite vivir con una serenidad que no depende de las circunstancias. Un llamado a depurar nuestras motivaciones. Los saduceos no buscaban aprender. Buscaban poner a prueba. Jesús conoce el corazón humano y sabe distinguir entre quien pregunta para crecer y quien pregunta para desafiar. En esta escena se nos invita a revisar nuestras propias intenciones en la fe. ¿Buscamos a Dios por amor o por conveniencia? ¿Que nuestra voluntad se haga o que la suya se cumpla? La verdadera conversión comienza cuando purificamos nuestras motivaciones, cuando dejamos atrás el orgullo, la autosuficiencia y el deseo de controlar a Dios. La fe auténtica surge de un corazón que se entrega, que se deja guiar, que busca la verdad aunque duela. Ese corazón abierto es el que recibe las revelaciones más profundas. El amor como puente entre el tiempo y la eternidad. Jesús revela que en la resurrección seremos como ángeles, no por perder nuestra identidad, sino por vivir en el amor pleno. El amor es la única realidad que atraviesa la muerte y permanece para siempre. Todo lo que hayamos hecho por amor se conserva, se eleva, se purifica. Por eso, cada acto de bondad, de paciencia, de sacrificio, es una semilla de eternidad. El amor es el puente entre lo que vivimos ahora y lo que viviremos después. Y es también el criterio con el cual Dios mira nuestra vida. No cuántas cosas logramos, sino cuánto amamos. Esta verdad debería transformar nuestras prioridades y nuestra forma de relacionarnos
Un Dios que no teme nuestras preguntas. Aunque Jesús corrige a los saduceos, no los rechaza. Él escucha la pregunta. Responde, enseña, ilumina. Esto nos muestra que Dios no teme nuestras dudas ni nuestras inquietudes. No se aleja de quien pregunta. Se acerca para revelar. La clave está en la sinceridad del corazón. Dios acompaña el proceso de quien busca comprender. De quien se permite cuestionar con humildad. De quien desea crecer. En vez de esconder nuestras dudas, podemos llevarlas ante Él, confiando en que siempre dará una respuesta que nos acerque más a la verdad. Incluso si esa respuesta sorprende o desafía. Creer en la resurrección es caminar con valor. La fe en la vida eterna genera valentía. Cuando uno sabe que Dios sostiene su vida más allá de la muerte, los temores disminuyen. La persona se atreve a amar más, a servir más, a perdonar más, a arriesgarse por el bien. La resurrección da un coraje que no nace de la autosuficiencia, sino de la certeza de que la victoria última pertenece a Dios. Quien vive con esta convicción enfrenta las pruebas con otra fuerza, con otra visión. La fe deja de ser un conjunto de palabras y se convierte en un modo de caminar, en una forma de interpretar cada acontecimiento, en una luz que nunca se apaga. La vida que brota aún donde todo parece muerto. La enseñanza de Jesús sobre la resurrección es un recordatorio de que Dios tiene el poder de hacer brotar vida, donde nuestros ojos solo ven muerte. Muchas veces creemos que ciertas situaciones ya no tienen remedio, que ciertos caminos están cerrados, que ciertos dolores no pueden transformarse. Pero Jesús nos revela que para Dios no existe aquello que nosotros llamamos imposible. En Él, las heridas pueden convertirse en testimonios. Los fracasos pueden volverse aprendizajes. Y lo que considerábamos perdido puede renacer. La resurrección no solo es un acontecimiento futuro, sino un modo en el que Dios actúa en la historia presente, reconstruyendo lo que parecía arruinado, levantando lo que había caído, y dando nuevas oportunidades incluso a lo que parecía terminado. Cuando la palabra de Dios reordena el alma, a los saduceos Jesús no solo les responde, les reorganiza la mirada. Y esto mismo hace con nosotros. Cada vez que escuchamos su palabra con apertura, algo en dentro se reacomoda, se ilumina, se purifica. La palabra no llega para decorar la vida espiritual, sino para transformarla desde su raíz más profunda. Nos enseña a mirar la existencia con otros ojos, a interpretar el sufrimiento con mayor sabiduría, a abrirnos a lo que Dios hace aunque no lo comprendamos del todo. La palabra ordena el interior. Endereza aquello que está torcido. Ilumina lo que aún permanece en sombra. Y despierta en nosotros una confianza que no nace del control, sino de la entrega. Cuando el alma se deja moldear por la voz divina, encuentra un equilibrio que ninguna otra voz puede otorgar. La resurrección como respuesta a la sed humana. El ser humano, aún sin saberlo, está sediento de eternidad. Busca duración en lo fugaz, plenitud en lo limitado, estabilidad en lo cambiante. Jesús, al hablar de la resurrección, responde a esa sed profunda que todos llevamos dentro.
Nos muestra que la vida no termina en la muerte. Porque fuimos creados para más. Esta esperanza no es una idea para consolar. Es una verdad que da sentido a todo lo que somos. Cuando esta certeza se arraiga en el corazón, la existencia deja de sentirse vacía. Cada gesto, cada decisión, cada sacrificio adquiere un peso nuevo. Porque ha sido tocado por la eternidad. La resurrección no es solo un destino. Es un horizonte que sostiene nuestras búsquedas. Y que nos hace comprender que vale la pena amar, creer y perseverar. El Dios que nos piensa más allá del tiempo. Jesús nos muestra que Dios no nos mira solo en el presente. Nos contempla en plenitud. Él ve nuestra historia completa. Nuestro origen. Nuestro futuro eterno. Nuestras luchas y nuestras victorias. No somos seres condenados a desaparecer, sino vidas destinadas a la comunión eterna con el Creador. Esto significa que incluso en los momentos en los que sentimos que fallamos o que nos alejamos, Dios sigue mirándonos con un amor que no se detiene en nuestras caídas. Él ve en nosotros lo que aún no somos, pero podemos llegar a ser. Y esa mirada eterna le da valor a cada pequeño paso que damos. Sabiendo que Dios nunca reduce nuestra vida al instante, sino que la contempla en su promesa más alta. Recuperar el asombro frente al misterio. Los saduceos se acercaron a Jesús desde la burla y la rigidez, incapaces de asombrarse. Y esta es una tentación contemporánea. Vivir la fe sin sorpresa, sin reverencia, sin apertura al misterio. Jesús nos invita a recuperar ese asombro, que nos hace reconocer que Dios siempre es más grande, más profundo y más sorprendente que nuestras ideas. El asombro mantiene viva la fe. Despierta la oración, renueva la esperanza. Cuando el corazón se inclina con humildad ante el misterio, Dios puede revelarse de formas nuevas y transformadoras. El asombro espiritual no es ingenuidad. Es la actitud madura del alma que comprende que lo divino trasciende toda medida humana. Un mensaje que purifica la imagen de Dios. Este pasaje también purifica la imagen que los saduceos tenían de Dios. Un Dios que no actúa después de la muerte. Un Dios limitado por interpretaciones humanas. Jesús derriba esa visión reducida y muestra un Dios que es fuente de vida inagotable. Nosotros también necesitamos permitir que Jesús purifique la idea que tenemos de Dios. A veces lo reducimos a un juez estricto, o a un observador distante, o a un mero consuelo emocional. La resurrección nos revela un Dios Padre, cercano, fiel, creador y recreador de la vida. Un Dios que no se cansa, que no se detiene, que no se limita. Conocerlo así transforma radicalmente la relación que mantenemos con Él. Y nos permite amarlo con mayor libertad y profundidad. La fidelidad de Dios como garantía de nuestra esperanza. Cuando Jesús afirma que Dios es Dios de vivos, está proclamando la fidelidad absoluta del Padre. Una fidelidad que no se rompe, que no se agota, que no se condiciona. Esta verdad es una de las columnas más firmes para la vida espiritual. Si Dios es fiel, entonces su promesa de vida es real. Si Dios es fiel, ninguna pérdida es definitiva. Si Dios es fiel,
Podemos caminar con seguridad aunque no entendamos el camino. La fidelidad divina sostiene al creyente en medio de las pruebas. Y le recuerda que su vida no se diluye, sino que está siendo guiada hacia una plenitud que aún no vemos. Esta certeza nos permite vivir con serenidad incluso en medio del dolor. Dejarse transformar por una verdad mayor. Cada palabra de Jesús en este diálogo tiene el poder de transformar. Si el corazón se abre, no se trata solo de entender una doctrina, sino de permitir que esta verdad modifique profundamente nuestra manera de vivir. La resurrección nos llama a elevar el pensamiento, a purificar los afectos, a abrirnos a la gracia que nos prepara para lo eterno. Nos invita a vivir con dignidad, con responsabilidad, con esperanza. A dejar atrás lo que nos encierra en lo pequeño y limitante, para abrazar la grandeza de un Dios que nos creó para la vida plena. La transformación espiritual comienza cuando aceptamos que Dios es más grande de lo que imaginábamos, y que su plan para nosotros supera infinitamente nuestros miedos. La grandeza de Dios que despierta la humildad del alma. Cuando Jesús habla de Juan como el mayor nacido de mujer, y luego afirma que el más pequeño en el reino es mayor que él, nos introduce en una comprensión nueva de la grandeza espiritual. No es grande el que más hace, ni el que más sabe, ni el que más se expone, sino aquel que más se deja transformar por la gracia. Esta revelación debería despertar en nosotros una profunda humildad. Nos recuerda que la santidad no se construye con méritos humanos, sino con la docilidad de un corazón que se abre. La verdadera grandeza es la del alma, que reconoce su pobreza y permite que Dios la llene. Frente a un mundo que mide el valor por logros visibles, Jesús nos invita a una grandeza silenciosa, escondida, interior. Una grandeza que no necesita reconocimientos porque se sostiene únicamente en la intimidad con Dios. El reino como realidad presente que exige decisión. Jesús afirma que desde Juan el reino sufre violencia. Es decir, requiere decisión, valentía y esfuerzo interior. Este pasaje ilumina una verdad esencial. Entrar en el reino no es un movimiento automático, ni un deseo superficial. Es una opción profunda, que compromete todo el ser. Implica renunciar a maneras antiguas de vivir, desprenderse de ataduras interiores, enfrentar la resistencia del ego, y avanzar aun cuando la vida parezca exigir demasiado. Esta violencia espiritual no es agresión, sino determinación, no es dureza, sino claridad. El reino se recibe con la fuerza del que sabe que vale la pena entregarlo todo, porque se está accediendo a un tesoro eterno. Solo quienes se deciden con totalidad logran vivir la plenitud que Jesús ofrece. La voz de los profetas como llamado a despertar. Jesús recuerda que los profetas anunciaron la llegada del reino, pero muchos no escucharon. Esto mismo ocurre en nuestra vida. Dios habla, llama, insiste. Pero la distracción y el ruido interior nos impiden escuchar. La voz profética siempre busca despertar, mover, sacudir lo adormecido. Nos invita a dejar la rutina espiritual y entrar en un dinamismo nuevo. La palabra profética es luz que revela lo que está oculto, y fuego que purifica lo que estorba. A veces incomoda, a veces exige,
pero siempre conduce a una libertad mayor. Cuando Jesús retoma la voz de los profetas, nos recuerda que la historia espiritual no empezó con nosotros. Somos parte de un camino que Dios viene preparando desde hace siglos. Y ese camino exige la apertura del alma. La figura de Juan como espejo de nuestra propia búsqueda. En Juan encontramos la imagen de un corazón completamente entregado a la misión divina. Su vida ejemplifica un desapego absoluto, una pureza de intención y una fidelidad que no se quiebra. Pero más allá de su misión histórica, Juan se convierte en un espejo para cada creyente que desea vivir de manera coherente. Él representa el esfuerzo humano llevado al límite, la preparación intensa para recibir lo nuevo, la disposición a dejarlo todo para que Dios sea lo primero. Sin embargo, Jesús afirma que la gracia del reino supera incluso esa entrega. Esto nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestras obras. Lo verdaderamente determinante es la acción de Dios en nosotros. Juan es el puente entre la espera humana y la realización divina. Y en ese puente también camina nuestra propia vida espiritual. La transición del antiguo al nuevo modo de creer. Con este pasaje, Jesús marca una transición decisiva entre el tiempo de la espera y el tiempo del cumplimiento. Juan pertenece al mundo de las promesas. Jesús inaugura el de la realización. Esta transición no es solo histórica, sino espiritual. Representa el paso que cada creyente debe hacer de una fe basada en esfuerzos humanos a una fe sustentada por la gracia. Es el tránsito de lo que depende de nuestras manos a lo que depende del Espíritu. De la ley exterior al fuego interior. De la observancia al encuentro. Este cambio es profundo y exige que dejemos atrás viejos esquemas, antiguas seguridades y maneras rígidas de relacionarnos con Dios. El reino viene para renovar no solo la historia, sino nuestro corazón. El oído interior como puerta al misterio divino. Jesús termina diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Subrayando que no todos escuchan del mismo modo. Hay una escucha superficial que oye palabras. Y una escucha profunda que recibe revelaciones. El oído interior se abre cuando el alma se dispone a dejarse tocar por Dios. Cuando abandona prejuicios, miedos y resistencias. Esta escucha no se da con prisa, sino en silencio, en recogimiento. En una actitud de disponibilidad. Escuchar así es permitir que la palabra atraviese las capas más duras del corazón y llegue hasta donde puede transformarnos. Cuando Jesús invita a escuchar, está llamando a una relación íntima, viva, continua, donde cada palabra divina se convierte en un hilo conductor que orienta toda la existencia. La resistencia del corazón humano y la paciencia de Dios. En este pasaje se percibe también la resistencia del corazón humano. Muchos no acogieron a Juan. Otros rechazaron a Jesús. Así también nosotros. En distintos momentos, nos cerramos al movimiento de Dios. El corazón humano teme lo nuevo, se aferra a lo conocido. Sospecha de lo que lo desinstala. Pero Dios no se cansa. Su paciencia es infinita. Insiste con ternura, golpea suavemente la puerta. Inspira, llama, vuelve a llamar. Incluso cuando nos alejamos. Prepara nuevos caminos de regreso.
El reino avanza porque Dios no se rinde, aunque nosotros nos detengamos. Esta paciencia divina es una de las mayores expresiones de su amor. Un amor que respeta nuestra libertad pero nunca abandona nuestra historia. El reino como transformación de la vida cotidiana. Cuando Jesús habla del reino, no se refiere solo al futuro eterno, sino a una realidad que ya comienza aquí. El reino es la transformación del corazón, de las relaciones, de las decisiones, de los gestos pequeños. Comienza en lo cotidiano, en el perdón que cuesta, en la misericordia que se ofrece, en la fidelidad que se mantiene, en la bondad que se practica en silencio. El reino germina en cada acto, que nace del Espíritu. Es una realidad divina que quiere encarnarse en la vida ordinaria. Por eso, quien escucha estas palabras con sinceridad descubre que cada día es una oportunidad para dejar que Dios reine más dentro de uno mismo y, a través de uno, en el mundo. La urgencia de una fe que no se pospone. Este pasaje nos recuerda que la fe no puede vivir en la postergación. No puede esperar otro momento para decidirse. Jesús habla con urgencia porque el reino está presente, vivo, activo. La vida espiritual se enfría cuando se pospone, cuando se posterga la conversión, cuando se deja para mañana la voz que Dios dirige hoy. El alma se estanca cuando no responde a tiempo. Por eso este mensaje invita a una decisión inmediata, no impulsiva, sino profunda. Abrir el corazón hoy. Rendirse hoy, escuchar hoy, actuar hoy. Cada día que pasa sin acoger. El reino es una oportunidad perdida para crecer en plenitud. La invitación a romper inercias espirituales. Quien escucha estas palabras de Jesús comprende que la fe no es un estado pasivo ni un hábito rutinario que se repite sin vida. La fe que entra en el reino supone movimiento, impulso, respuesta. Exige levantarse de la comodidad, romper la indiferencia y luchar contra todo lo que dentro de nosotros resiste la acción del Espíritu. Esa violencia es también la fuerza interior. ¿Qué necesitamos para vencer la tibieza? Para salir de la pereza espiritual que nos hace postergar decisiones de conversión. Y para enfrentar con valentía los obstáculos que aparecen en el camino del seguimiento. El reino no es para quienes desean una relación superficial con Dios, sino para quienes se determinan a buscarlo con todo el corazón. En este sentido, Jesús nos invita a despertar, a no adormecernos, a no acostumbrarnos a una vida espiritual mínima, sino a dejarnos transformar profundamente por su presencia. Juan Bautista como frontera viva entre dos mundos. La figura de Juan aparece aquí como un puente entre dos tiempos. El tiempo de la espera y el tiempo del cumplimiento. Él representa el momento exacto donde lo antiguo se encuentra con lo nuevo, donde las promesas se vuelven realidad. Juan es discípulo del Antiguo Testamento pero testigo del Nuevo. Profeta del desierto pero contemporáneo del Mesías. Su misión fue única y profundamente trascendental. Señalar a Jesús, preparar su camino. Disponer los corazones para recibirlo. Sin embargo, Jesús admite que quienes ya viven en el reino poseen un privilegio aún mayor que el de Juan, porque contemplan aquello que él solo anunció.
Esta afirmación revela que incluso las misiones más grandes encuentran su plenitud en Cristo. Y que cada uno de nosotros, aunque se sienta pequeño o insuficiente, recibe una dignidad inmensa solo por el hecho de formar parte de este reino que Jesús ha inaugurado. El desafío de reconocer la voz profética en medio del ruido. Jesús termina diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Y con esta frase subraya la dificultad que muchos tenían. Y aún tenemos hoy, para reconocer la voz de Dios. Entre tantas voces que compiten en nuestro interior. No siempre la verdad se presenta en medio de aplausos. Muchas veces se revela en el silencio. En la humildad, en el desierto. Tal como sucedió con Juan. Escuchar verdaderamente requiere un corazón dispuesto a discernir. A filtrar lo superficial y a aferrarse a lo esencial. La voz del reino no grita. Pero tampoco se mezcla con el ruido del mundo. Habla con una claridad profunda. A quienes se abren desde la docilidad interior. Jesús nos llama a cultivar esa capacidad de escucha. A entrenar el corazón para distinguir lo que viene de Dios de aquello que simplemente seduce pero no transforma. Vivir aquí con la mirada puesta en allá. La vida eterna no es solo una esperanza futura. Es un horizonte que debe orientar la vida presente. Quien vive pensando en la resurrección toma decisiones más sabias, más libres y más orientadas al amor. Ya no se aferra tanto a lo material, a lo pasajero o a lo que no tiene verdadero peso. Aprende a priorizar, a agradecer, a discernir. La mirada puesta en la eternidad da claridad para caminar en el tiempo. El alma que contempla el cielo aprende a vivir mejor en la tierra. Porque ya no se deja atrapar por la prisa, el miedo o las apariencias. La conciencia de la vida eterna nos centra en lo esencial. La grandeza del reino frente a la grandeza humana. Cuando Jesús declara que no ha surgido nadie mayor que Juan y, al mismo tiempo, afirma que el más pequeño en el reino es mayor que él. Introduce un misterio que sacude nuestras categorías humanas. En nuestra mentalidad. Ser grande significa tener reconocimiento, logros, prestigio o autoridad. Pero en el reino, la grandeza nace de la cercanía con Cristo. De habitar su presencia. Y de vivir bajo la gracia que Él inaugura. Juan representa la cúspide de la profecía del Antiguo Testamento. El máximo testigo de un tiempo que estaba por culminar, sin embargo. Con Jesús aparece un nuevo horizonte donde la grandeza ya no se mide por el esfuerzo humano, sino por la participación en la vida divina que Él ofrece. Esta afirmación de Jesús es una invitación a mirar nuestra propia vida y preguntarnos desde ¿qué perspectiva estamos midiendo nuestras victorias, nuestros éxitos y nuestras búsquedas espirituales? Quizá hemos construido nuestra escala de valores desde parámetros humanos, sin darnos cuenta de que el reino propone una lógica nueva. La grandeza se alcanza en la humildad, en la pequeñez que se deja abrazar por la gracia. La irrupción del reino como un acontecimiento que rompe esquemas. Jesús añade que el reino de los cielos sufre violencia. Expresión que desconcierta y exige una lectura espiritual. No se trata de violencia física, sino de la fuerza espiritual con la que el reino irrumpe en la historia. El Evangelio no entra suavemente. Irrumpe, confronta,
sacude, transforma. Su llegada remueve estructuras internas y externas. Cuestiona nuestros apegos. Destruye lo que no tiene fundamento. Y abre un camino nuevo que incomoda a quienes desean permanecer estancados. Esa violencia también puede entenderse como la determinación ardiente que necesitan quienes desean entrar en él. Valentía para renunciar a lo que no es de Dios. Firmeza para sostenerse cuando las pruebas aprietan. Audacia para elegir la verdad aunque duela. Vivir este evangelio implica someterse a un proceso de purificación que, aunque a veces parezca duro, conduce a una libertad que el mundo no puede ofrecer. La resistencia interior a la transformación. No es casual que Jesús hable de esfuerzo y de lucha para entrar en el reino. En nuestro interior existen fuerzas que se oponen al cambio. Hábitos arraigados. Temores antiguos, heridas no tratadas. Apegos que preferimos justificar en lugar de entregar. La llegada del reino toca esos lugares profundos. Y cuando lo hace, nuestra primera reacción puede ser resistencia. La violencia que describe Jesús puede entenderse también como esta batalla espiritual que se libra dentro del corazón cuando Dios toca aquello que duele o aquello que no queremos soltar. Sin embargo, es precisamente en este proceso donde el Evangelio muestra su poder. No para herir, sino para liberar. No para destruirnos, sino para reconstruirnos desde dentro. El reino no solo purifica, sino que dignifica. Sana y restituye lo que parecía perdido. El dinamismo del seguimiento y la urgencia de la conversión. Las palabras de Jesús transmiten una urgencia espiritual. El reino está aquí, está presente. Está actuando ahora. No es algo para un futuro lejano ni para un momento ideal que nunca llega. Es una realidad que exige una decisión hoy. Juan preparó el camino para Jesús. Pero ahora somos nosotros quienes debemos preparar el camino para que Él entre plenamente en nuestro corazón. Esta urgencia no pretende infundir miedo, sino despertarnos del letargo espiritual. Jesús nos empuja a aprovechar la gracia del momento presente, a reconocer que cada día es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. La conversión no es un acto puntual, sino un camino continuo donde cada paso, por pequeño que sea, nos aproxima a la verdad y a la plenitud que solo Dios puede darnos. El reino como un tesoro que vale toda renuncia. Cuando Jesús afirma que quienes se esfuerzan logran arrebatar el reino, está revelando que este reino es un tesoro tan inmenso que vale cualquier sacrificio. Nada que renunciemos por Dios se pierde. Todo se transforma en una riqueza más profunda. La renuncia cristiana no nace de la obligación, sino del amor. Dejamos aquello que nos ata porque hemos descubierto algo infinitamente mejor. El reino es esa perla preciosa por la cual vale la pena soltar todo lo demás. Por eso Jesús invita a tomar decisiones firmes. Decisiones que cambien el rumbo. Decisiones que revelen que nuestro corazón ha elegido lo esencial. Quien vive desde esta perspectiva deja de temer lo que pierde y comienza a celebrar lo que encuentra. La identidad del creyente como hijo del reino
Ser parte del reino no es simplemente pertenecer a una tradición religiosa. Es vivir desde una nueva identidad. Jesús no nos llama a ser admiradores, sino discípulos. No espectadores, sino testigos. En el reino, cada persona es llamada por su nombre y recibe una misión única. La grandeza del más pequeño no proviene de sus capacidades, sino del lugar que ocupa en el corazón de Dios. Esta identidad transforma toda la existencia. Nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras prioridades. Cuando entendemos que el reino habita en nosotros y que somos colaboradores de Dios en su obra, nuestra vida adquiere un sentido que ninguna otra cosa puede ofrecer. Es ahí donde descubrimos que la verdadera grandeza no consiste en destacar, sino en reflejar la luz de Cristo. El reino como una revolución silenciosa que transforma desde adentro. El modo en que Jesús describe el reino revela que no se impone con fuerza exterior, sino que transforma desde el corazón. Su violencia no es agresión, sino una revolución silenciosa que altera profundamente la vida interior. Cuando Dios entra, desplaza lo que antes ocupaba todo el espacio. Temores, rencores, apegos, inseguridades. Su llegada remueve las bases que creíamos firmes y nos obliga a replantear el sentido de nuestra existencia. Esta revolución interior puede sentirse intensa porque nos confronta con verdades que evitábamos, pero también es liberadora porque abre caminos que antes no veíamos. El reino actúa con firmeza, pero también con delicadeza. Irrumpe, pero no aplasta. Exige, pero no destruye. En este misterio descubrimos que permitir que Dios reine en nosotros es un proceso valiente, hermoso y profundamente transformador. El despertar espiritual que exige abandonar la indiferencia. Jesús no pronuncia estas palabras para espectadores pasivos, sino para corazones capaces de despertar. La indiferencia espiritual es uno de los mayores obstáculos para entrar en el reino, porque anestesia el alma y la hace incapaz de responder. Cuando el corazón se duerme, pierde sensibilidad, pierde hambre, pierde búsqueda. Jesús quiere sacudir esa apatía y hacernos comprender que la vida no se puede vivir en automático, mucho menos la vida espiritual. Entrar en el reino significa despertar a la verdad, a la presencia de Dios, a la conciencia de que la existencia tiene un propósito mucho más grande que lo que vemos. Es un llamado a mirar más allá de lo inmediato, a abrir los ojos a lo eterno, a romper el letargo que tantas veces nos consume sin que nos demos cuenta. La fuerza interior que nace del encuentro con Cristo. La fuerza que Jesús menciona no es un impulso humano, sino la determinación espiritual que brota cuando alguien ha encontrado a Cristo. Quien se encuentra con Él experimenta una claridad que antes no tenía y una valentía que no procede de sus recursos naturales. Esta fuerza interior permite atravesar pruebas, superar tentaciones y mantenerse fiel incluso cuando el camino se vuelve estrecho. No es una energía pasajera, sino una firmeza que se alimenta de la gracia. El encuentro con Jesús
Despierta una convicción profunda. Vale la pena darlo todo por él. Es esta fuerza la que permite arrebatar el reino. No desde la violencia humana, sino desde la entrega total. En esta fuerza descubrimos que la vida espiritual no es debilidad, sino un combate noble que se libra desde el amor. Juan como modelo de humildad ante la manifestación del reino. En la figura de Juan Bautista encontramos una humildad extraordinaria. Él pudo haberse considerado el centro del mensaje, pero eligió señalar a Jesús. Pudo haber mantenido seguidores para sí, pero los orientó hacia el Cordero de Dios. Su grandeza radica justamente en haber reconocido que no era el Mesías, sino la voz que prepara el camino. Cuando Jesús declara que el más pequeño en el reino es mayor que Juan, no rebaja su misión, sino que exalta la grandeza de la nueva etapa que se inaugura. Juan enseña que la auténtica grandeza se descubre en la capacidad de hacerse pequeño para que Cristo crezca. Su ejemplo nos recuerda que la humildad no es debilidad, sino la condición necesaria para que Dios haga en nosotros su obra más grande. La transición espiritual entre promesa y cumplimiento. El ministerio de Juan representa un límite entre lo que se esperaba y lo que ha llegado. Con él culmina la era de la promesa y comienza la era del cumplimiento. A través de su voz, Dios anuncia que el tiempo ha madurado y que el Mesías ya está en medio del pueblo. Esta transición no es solo histórica, sino espiritual. En cada creyente también existe un antes y un después del encuentro con Jesús. Hay un tiempo de búsqueda y un tiempo de descubrimiento. Un tiempo de oscuridad y un tiempo de luz. Juan encarna ese puente. Ese punto donde la historia humana y la iniciativa divina se encuentran. Comprenderlo nos ayuda a ver que la vida espiritual es también un camino progresivo donde Dios prepara, purifica, conduce y, finalmente, revela lo que ha estado obrando en silencio. La voz de Dios que resuena en medio de la confusión del mundo. Jesús invita a oír, a escuchar profundamente, porque la voz del reino no compite con el estruendo del mundo. La verdadera revelación se esconde en lo discreto, en lo humilde, en lo que muchos pasan por alto. Así fue con Juan, así es con Jesús. Así ocurre también hoy. El mundo ofrece ruidos que prometen felicidad inmediata pero dejan vacío. Dios, en cambio, habla con una voz suave que llena de sentido. Para escucharla necesitamos silenciar el alma, ordenar el interior, depurar deseos. Solo quien aprende a escuchar puede descubrir la dirección de Dios, incluso en los momentos más confusos. La escucha espiritual no es un acto pasivo, sino un ejercicio constante que requiere atención, discernimiento y fidelidad. El combate interior que acompaña el camino del reino. La lucha mencionada por Jesús no se desarrolla fuera, sino dentro del corazón. Es un combate silencioso pero real entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre la gracia y el pecado. Este combate no debe asustarnos, porque es parte natural del crecimiento espiritual. La presencia del reino despierta fuerzas contrarias, que antes estaban dormidas.
Y por eso la vida con Dios no siempre se siente fácil. Sin embargo, esta lucha es señal de vida, donde no hay combate. Suele haber estancamiento. Jesús nos enseña que quienes perseveran, quienes no se rinden, quienes se apoyan en Dios más que en sus fuerzas, conquistan una libertad que no se compara con nada. El reino se abre camino dentro de un corazón que batalla, persevera y ama. La invitación a una fe madura y no conformista. Jesús no desea que sus discípulos se queden en una fe infantil, cómoda o superficial. Él llama a una fe madura, capaz de cuestionarse, de crecer, de sostenerse en la prueba. Una fe que busca, que se compromete, que lucha, que no se conforma con lo mínimo. Quien vive una fe conformista nunca experimenta la profundidad. Da al reino porque se queda en la superficie. El Evangelio exige valentía para ir más allá de lo conocido, para abandonar seguridades y lanzarse a la voluntad de Dios. Esta madurez espiritual se logra día tras día, en pequeños actos de entrega, en decisiones concretas que reflejan confianza. Jesús quiere discípulos despiertos, capaces de comprender la grandeza del llamado y responder con generosidad. La experiencia del reino como un fuego que purifica desde lo más hondo. El reino que Jesús anuncia no es una idea decorativa ni una creencia para momentos cómodos. Es un fuego vivo que entra en lo profundo del alma y la purifica con intensidad. Ese fuego revela lo que estaba oculto, ilumina lo que evitábamos mirar y consume aquello que impedía crecer. La purificación no siempre es agradable, porque toca zonas donde hemos acumulado miedos, hábitos, heridas y formas de pensar que ya no corresponden a la vida nueva. Pero cuando el reino entra así, como un fuego silencioso pero contundente, se produce un despertar interior que nos permite ver con nuevos ojos y sentir con un corazón más auténtico. Este proceso exige valentía espiritual, porque implica dejar que Dios penetre hasta donde preferimos mantener control. Sin embargo, es precisamente ese abandono confiado el que abre la puerta a una transformación que ninguna fuerza humana puede lograr por sí sola. El dinamismo del reino que nunca se detiene. El reino de Dios está vivo y en constante movimiento. No permanece estático. No se acomoda, no se estanca. Siempre avanza, siempre crece. Siempre empuja hacia adelante. Por eso Jesús expresa que los esforzados lo arrebatan, indicando que quien quiere participar de esta dinámica debe tener un espíritu dispuesto a caminar sin detenerse. La vida espiritual no es un lugar donde instalarnos, sino un trayecto continuo donde cada paso revela algo más de Dios. Quien se queda quieto corre el riesgo de perder sensibilidad y de dejar que las fuerzas contrarias ocupen lo que el reino desea transformar. Este dinamismo del reino exige vigilancia interior, la capacidad de escuchar la voz de Dios a cada instante y la disposición a seguirlo incluso cuando el camino parece incierto. En ese movimiento constante se revela la libertad del espíritu, que actúa siempre con novedad. La invitación a dejar atrás la imagen limitada que tenemos de Dios. El conflicto que vivían los saduceos y muchos contemporáneos.
de Jesús nace de que tenían una imagen limitada de Dios. Lo imaginaban pequeño, rígido, encajado en categorías humanas. Jesús rompe estos moldes y revela un Dios más grande, más vivo y más libre de lo que cualquier mente podría imaginar. Esta revelación incomoda, porque obliga a renovar concepciones que creíamos definitivas. También nosotros, muchas veces sin darnos cuenta, encerramos a Dios en ideas heredadas o superficiales. Pero Jesús nos invita a dejarlas atrás. No para perder la fe, sino para descubrir su plenitud. Cada paso en el camino espiritual requiere despojarse de imágenes antiguas para acoger la verdad siempre más amplia de Dios. Abrir el corazón a esta novedad es permitir que Él sea realmente quien es, y no quien nosotros creemos que debe ser. El mensaje de Jesús en Mateo culmina en una invitación profunda, exigente y llena de esperanza. Abrir el corazón para recibir el reino de Dios. No como una idea distante, sino como una realidad viva, que transforma la existencia por completo. En estas palabras, Jesús revela que la historia de la salvación alcanza un punto de plenitud, donde la humanidad ya no está llamada a ser solo espectadora, sino protagonista de una obra que nace en el cielo y se encarna en la tierra. Juan Bautista, con toda su grandeza y fidelidad, prepara el camino. Pero es Cristo quien lo llena todo con luz, sentido y verdad. Y quien entra en esta nueva etapa no permanece igual. Se vuelve más grande no por mérito propio, sino porque se deja alcanzar por la gracia. El reino que Jesús describe no es suave ni complaciente. Es un reino que avanza con fuerza, que irrumpe en la vida para redimirla, que exige valentía interior, que convoca a amar más, a renunciar a lo que estorba, a elegir con determinación el camino de Dios por encima del de la comodidad. Por eso Jesús habla de esfuerzo, de lucha, de dinamismo. No es violencia contra otros, sino contra las sombras que llevamos dentro. No es imposición externa, sino una victoria interior, que se conquista en la humildad, en la oración y en la entrega. La figura de Juan nos recuerda que todo lo que Dios ha hecho en nuestra historia personal, cada búsqueda, cada aprendizaje, cada herida sanada, cada paso hacia la luz, nos ha estado preparando para un encuentro más profundo con Cristo. Pero Jesús también afirma que el más pequeño en el reino es mayor que él. Porque quien se abre al Evangelio recibe una vida nueva que antes no existía. Esto significa que no estamos llamados a vivir de restos, sino de plenitud. No de nostalgias, sino de promesas cumplidas. No de miedo, sino de confianza. Jesús concluye con un llamado directo. El que tenga oídos, que oiga. No basta con escuchar superficialmente. Hay que acoger estas palabras en el corazón. Dejar que resuenen, que incomoden, que despierten y que guíen. Quien escucha verdaderamente entiende que la vida no puede seguir igual después de recibir esta revelación. El reino exige una respuesta, una entrega, una decisión, una valentía nueva. Por eso, al cerrar esta reflexión, la invitación es clara.
Abre el corazón a la verdad que Jesús proclama. Deja que su luz penetre en las zonas donde todavía hay resistencia. Permite que su fuerza interior te impulse a caminar más allá de tus límites. Acepta la humildad que ensalza, la pequeñez que engrandece. Y la lucha que libera. Entra en el reino con determinación. Con confianza, con ardor. Cristo ya está aquí. Ofreciendo una vida que supera toda expectativa humana. Él espera que lo elijas. Que lo busques, que lo sigas. Y quien lo hace, descubre que el reino no solo está cerca. Ya está naciendo dentro del alma. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.